Amigos, ¿qué tal? Muy buenas tardes, días, noches, según donde se encuentren en cualquier parte del planeta, del universo. Mi nombre es Paco Zuna, tu arcángel del amor, aquí transmitiendo desde los viveros de Coyoacán con nuestro gran amigo e invitado especial el día de hoy, Leobardo Peña, investigador de ovnis y fenómenos paranormales, conferencista, y bien, pues nos va a platicar acerca del... Gracias, Leobardo, por venir el día de hoy aquí en Frecuencia Antares Radio. Y bien, pues estamos aquí con nuestro gran amigo también Rafael Hernández, tras de cámara. Y bueno, pues platícanos, Leobardo, pues, ¿cómo te interesó la investigación del fenómeno ovni? Y, bueno, que es una realidad ovni, claro, y las cuestiones paranormales. ¿Cómo te interesaste en estos temas? No, pues muchísimas gracias primero de antemano a todo tu auditorio, a ti, gracias por esta invitación a Frecuencia Antares. Y bueno, ya tengo un ratito conociéndote, también admiro tu trayectoria, tu investigación, tu servicio también. Y bueno, también pues somos parte de una nueva generación de investigación, como testigo de la experiencia de contacto extraterrestre. Son 26 años. Para quien no me conoce, Leobardo Peña es una persona común y corriente, normal, que le sucedió en la infancia lo que ya muchas personas pueden ya registrar ante video, ante fotografías, que es lo que bien has dicho, la realidad ovni. Sí. Ser testigo es solamente una fase del mismo proceso de estas inteligencias que ya están interaccionando con nosotros desde tiempos inmemoriales. Entonces solamente me parece que es un vínculo con un propósito al cual, siendo testigo, ya después de 26 años de investigarlo, son 10 años aproximadamente ya cumplidos de tener ese vínculo con estos seres, y ahora pues ya corroborando muchas de las circunstancias que nos han dicho, muchos mensajes, y sobre todo cuestionando también la propia experiencia, que es muy importante tratar de darle una contundencia, una veracidad, para que si eso que nos dicen los seres extraterrestres es realidad, podamos transmitirlo de una forma mucho más objetiva, ¿no? Son 10 años que me ha tocado vivir esa experiencia. Ante este cuestionamiento yo me he vuelto investigador y ahora explorador también, porque son diferentes fases que igual ya lo estaremos platicando, que son diferentes fases o procesos por las cuales vive el testigo de estas otras realidades. Efectivamente, pues es como lo mencionas claramente, las otras realidades, y que están ahí conviviendo ahí con nosotros día a día. Sin darnos cuenta, pues no podemos estar siendo vividas en este momento. Y platícanos, ¿qué investigación es la que más te ha impactado más en lo personal? La propia, mi propia experiencia de contacto, porque como sabrás, pues yo empecé hace 26 años buscando la respuesta ante estas circunstancias de los avistamientos primero, que es una de las primeras fases. Cuando yo de niño a los 9 años tuve mi primer avistamiento ovni, me cuestioné, ¿no? Entonces después fui investigando, mis hermanos me informaron mucho a través de la historia, me informaron mucho acerca de las tradiciones ancestrales, cómo se vincula el fenómeno del contactismo a través de una de las revistas que yo me acuerdo mucho, que era muy popular, la revista Duda, ¿no? Exactamente, que es muy emblemática para las personas que investigamos todas estas otras realidades. Así es. Y pues mi propia experiencia empezó con un grupo de contacto que se formó allá en los años 70, ¿no? Finales de los 70, el famoso grupo Rama, que hoy se ha extendido por todo el mundo. Hoy soy un investigador independiente. Me parece que el mensaje es muy positivo, de alternativa, que me dejó muchos cambios en mi propia vida, y esa es la primera investigación que empecé. Perfecto. Ya después me fue interesando mucho más la historia, me fue integrando a los guardianes de tradición, a la cultura, a la historia, y entonces me di cuenta que esa otra investigación ya partía de mí hacia la historia, hacia la integración de por qué estamos, por qué existimos, a este cuestionamiento de cuál es la misión del ser humano. Exactamente. Y eso es lo que me he dedicado. Y sácame una
Rama no lo fundó Sixto Paz. Exactamente, Sixto Paz, un gran amigo, un gran hermano, quien ha estimulado a muchos investigadores, ¿no? Yo creo que es uno de los investigadores y testigos de contacto más reconocidos y contemporáneos, ¿no? Que ha dejado huella, y bueno, lo considero un gran hermano y a la vez pues como un padre dentro de este estímulo para hacer yo mi propio camino, ¿no? Exactamente, y también pues reconociendo a los grandes investigadores que también nos han impulsado, como Pedro Ferri Santa Cruz. Bueno, en la parte de México hay mucho que hablar también. Me parece muy importante hablar de la historia de don Pedro Ferri Santa Cruz, ¿no? Exactamente, que fue uno de los pioneros en la investigación OVNI en México, y que por cierto organizó el primer congreso de ovnis en Acapulco en 1977. Exactamente. Y tiene un libro que se llama Los Hombres del OVNI, con Franz Hughes y Pedro Ferri Santa Cruz, en el cual pues es una reseña de los investigadores de ese tiempo, aperturando la investigación de la realidad OVNI aquí en nuestro país. Y pues comentando también aquí en México, ¿qué lugares crees donde hay más avistamientos? Bueno, dentro de mi investigación y dentro de ese propio contacto hablaba de fases, ¿no? Así es. Me parece que hay que entender un poquito cómo se va desarrollando para llegar a estos sitios y por qué tenemos que llegar a estos sitios, ¿no? Exacto. Primero son los avistamientos, ser testigo. Después vienen ese tipo de corroboraciones y acercamientos, que son los encuentros cercanos del primero, segundo, tercero y hasta cuarto y quinto tipo. Que bueno, como comentario aparte, sabemos que en este mes se cumplieron los 40 años de la película, o del estreno de la película de Encuentros cercanos del tercer tipo. Exactamente. De Steven Spielberg. ¿Quién no se inspiró ante esa película, no? Entonces me parece muy importante poder ver estas otras fases, que bueno, ya es el acercamiento, ya es vivir las propias experiencias que ya son interdimensionales, que ya es entrar en contacto con otra realidad, con estas puertas de información también. Tal vez también es muy importante desintoxicarse también de mucha información, tanto lo que se ve por internet, lo que filtramos también como seres humanos, y nos dicen los seres extraterrestres que debemos de hacer un silencio por una temporada para asimilar todo este conocimiento, después integrarlo a nuestra vida diaria y entonces poder servir ya de una forma objetiva. Y una de las partes más importantes que ya entra dentro de la historia es el encuentro con los descendientes de estos seres extraterrestres, que estuvieron vinculados con los seres humanos, estas civilizaciones perdidas como Mu, como la Atlántida, como la Lemuria, ¿no? Y entonces ahí viene el aspecto de recobrar la identidad del propio ser humano, que es otra cosa que también estoy investigando junto con los guardianes de tradición, y entonces integrando esa información de los guardianes de tradición que han heredado ese conocimiento, es que vamos guiados a estos lugares de poder, enseñados por los guardianes de tradición, pero también por lo que nosotros llamamos los guías extraterrestres. Así es. Que yo también quiero dejar puntualizado, no es una dependencia de que nosotros hagamos lo que quieren los seres extraterrestres, sino que solamente están estimulando la memoria cósmica. Exacto. Y es por eso que nos han invitado a hacer expediciones. Yo de investigador paso a ser explorador, y he explorado, por ejemplo, el Iztaccíhuatl, ¿no? Que se integra con las tradiciones ancestrales. He investigado Tepoztlán. He tratado de integrar y recobrar nuevamente el legado de Daniel Rousseau, ¿no? Aquel peruano que en la época de los 50 o 40 empezó a indagar sobre el mundo intraterrestre, ¿no? También es un tema muy interesante, que es donde están los descendientes de estos seres extraterrestres. Sí, cierto. He investigado uno de los lugares más enigmáticos, que es las cuevas de Cuetzalan, en Puebla, que es donde estos investigadores o, bueno, supuestos espeleólogos británicos se quedaron atrapados. Pero qué curioso, porque los mismos británicos o los servicios secretos británicos, que al final se dieron cuenta que no eran espeleólogos, eran del servicio secreto británico, eran militares, indagando el mundo intraterrestre de México, y que tiene una similitud con la investigación que hizo Neil Armstrong en la Cueva de los Tallos en 1976,
Y que es muy curioso, ¿no? Los gobiernos nuevamente indagando estos lugares. El Valle de las 7 Luminarias en Guanajuato, yo creo que tú lo conoces muy bien. Que muchos dicen que es la representación de las Pléyades. No, de la Osa Mayor. Sí, porque hay en México, en la zona de Guanajuato, en el Valle de Santiago, existe una región con 7 cráteres distribuidos misteriosamente de la forma en espejo con la Osa Mayor, ¿no? Ahí conocemos a un contactado grandioso y mexicano, que es don Óscar Arredondo, don Uriel Almanza, que es un contactado del mundo intraterrestre. Entonces son varios lugares en el sur, ¿no? Tenemos Palenque, más parte aquí en la zona central tenemos las cuevas de Teotihuacán, en Malinalco, en Xochicalco. Bueno, nos llevaríamos mucho tiempo a hablar de cada uno de estos lugares, ¿no? Exactamente, pues lugares interesantes que tenemos aquí en México, sin necesidad de irnos, que se descubrió un portal, un vórtice allá en Rusia, ¿bien? Pero pues en México tenemos unos portales, por esta la investigación que se está haciendo en Teotihuacán, que incluso es que metieron a un robot que le dicen Tlalocan. Y que descubrieron varias cosas en la pirámide del Sol. Ahí, bueno, y otra en la pirámide de la Luna que se están abriendo camino, pero también la han sacado tanto a la luz. Esa es otra de las investigaciones que tenemos. Obviamente hay mucho material todavía por investigar. Así es. Pero yo descubrí acerca de unos reportajes que se realizaron que se había encontrado material radioactivo, ¿no? Es muy importante pues entender toda esta mecánica de las pirámides, por ejemplo, ¿no? Exacto. Las pirámides, yo te podría decir que son estabilizadores planetarios. Nuestros antepasados sabían que las montañas son antenas, ¿no? Claro. Son antenas que reciben información del cosmos, son energía magnética, y entonces reciben información y están estabilizando muchos de los procesos planetarios pues de nuestro mundo, ¿no? Exactamente. Y nuestros antiguos, al saber que existen estos cambios planetarios, pues realizaron también la construcción de montañas artificiales que serían pues, los grandes basamentos que serían las pirámides. Las pirámides, sí. Exactamente, así es. Y son, precisamente, pues son antenas, como lo mencionas, y pues son estabilizados, ubicados en puntos estratégicos geomagnéticos también de la Tierra. O sea, que piensas que las pirámides sí tienen un punto cardinal, o se unen, ¿no? Yo me imagino. Así es. Que hasta arriba se van uniendo, aunque esto es nuestro... Sí, es que estamos grabando, mi hermana. Así es. Así es. Gracias. Corte y queda. Sí, pero que también me gusta. Pues sí, son pues, cuestiones Oye, interesantes. ¿vos también vengas a platicar contigo? Porque me dices que ya me quieres sacar. No. Nada más nos están permitiendo grabar. Así es. Gracias. Entonces, pues sí, son cuestiones interesantes aquí en México, ¿no? Las pirámides de Teotihuacán, incluso hasta en el Templo Mayor, ahí en el Zócalo de la Ciudad de México. Bueno, hay mucho que hablar. Hace rato decías algo muy importante. Sabemos de muchos centros magnéticos, zonas de poder en todo el mundo, Sí. pero dentro de mi investigación y dentro del contacto extraterrestre que me ha tocado vivir, nos han mencionado o me han compartido en estos lugares como el Iztaccíhuatl o como Tepoztlán, que en México tiene que haber ese despertar de conciencia de lo que tiene México de información para el mundo. Exacto. Se habla mucho de Egipto, se habla mucho de los Hopis, se habla mucho de los Incas, se habla de Inglaterra, pero muchos de estos lugares sagrados, a pesar de que se conocen arqueológicamente, no se sabe la otra historia. Exacto. Dentro del contactismo y el papel que juega México. Claro. Como te mencionaba, existe toda una maquinaria provocada artificialmente por material radioactivo. Sé por buena fuente que hay material radioactivo en el templo de Quetzalcóatl, ¿no? Que no se ha dicho, pero ya hay material. Esto yo lo sabía de otras fuentes, pero ya ha surgido material de otros investigadores y entonces vamos eslabonando toda esta información. Así es. En el Templo del Sol, en lo que conocemos como la Pirámide del Sol, había un descubrimiento en la época antes de la Revolución, en la época del Porfiriato, que se encontró mica radioactiva, ¿no? Que solamente había sido registrada o documentada su existencia en el Brasil. Entonces, ¿cómo es posible que haya venido ese tipo de material aquí y por qué? ¿O qué función tienen?
Tal vez muchas personas conozcan también al escritor espiritual don Antonio Velasco Piña, escritor de Regina. He tenido una buena amistad y él me mostró una pieza de esta mica radioactiva que ustedes pueden ver en las fotografías de mis redes sociales, ¿no? Exacto. También recuerdo que escribió Tlacael. Exactamente. Tlacael. Y bueno, pues ha recibido varios reconocimientos por difundir la cultura prehispánica en las partes del mundo. Y entonces México tiene que poner su granito de arena. Así es. Y es por eso que estamos trabajando en este tipo de investigación, para darle un giro también a la parte del contactismo, a la parte de información que han dicho estos seres del cosmos, pero sobre todo para hacer conciencia. Efectivamente. Así es, amigos, pues es importante dar a conocer lo que es nuestra cultura y aportar al mundo todo lo que está ocurriendo en cuanto a la investigación y difundir lo que es la aportación de México en estas cuestiones culturales. Y bueno, pues la investigación ovni, paranormal y contactismo extraterrestre. Y bueno, pues también platicamos qué eventos tienes próximamente. Bueno, dentro de estas investigaciones ya son 5 años de estar difundiendo lo que es el tema ovni, extraterrestre y el mensaje intraterrestre con una perspectiva de conciencia. Y bueno, estamos a lo largo del país y a través de otros medios internacionales pues dando conferencias. Y pues te quiero invitar también a ti, Paco. Estaré dando una conferencia el 23 de septiembre en Aguascalientes, México, que es un festival por la paz. Un festival por la paz. Y ustedes se preguntarán qué tiene que ver la paz con el contacto extraterrestre. Pues tiene mucho, porque el mensaje es un mensaje, como he dicho, es de conciencia, de alternativa. Claro. Y hay que girar toda esta visión del contactismo a hacer conciencia. Exacto. Y el próximo 30 de septiembre estaremos viajando a la ciudad de León, Guanajuato, para dar una conferencia que he titulado La Respuesta. Es muy importante como analizar toda la síntesis de lo que hemos investigado, lo que se ha recopilado y de lo que nos han dicho los seres extraterrestres para poder comprender el propio fenómeno y sobre todo llevarlo a la vida diaria. Exacto, pues amigos, ya lo saben, ahí las próximas conferencias sobre la paz ahí en Aguascalientes. ¿Nos puedes repetir las fechas para nuestros amigos? El 23 de septiembre a las 6 de la tarde estaré en la zona de Aguascalientes, en el Mega Festival por la Paz Aguascalientes 2017, hablando acerca del secreto de la bandera de la paz, su conocimiento ancestral y conexión con el cosmos. Y el 30 de septiembre estaré viajando a la ciudad de León, Guanajuato, a través de una conferencia muy interesante que es La Respuesta. O sea, todas las cuestiones, todo lo que nos hemos preguntado acerca del contactismo, si es real. Los seres extraterrestres nos han mencionado que el ser humano es una profecía para el universo. Entonces, ¿cuál es esa profecía? Efectivamente. De eso vamos a hablar. Pues ahí está, amigos, las oficinas ya para que vayamos programando y podamos acompañar a Leonardo Peña en las conferencias y sobre todo pues interesante las investigaciones que has hecho, el material radioactivo que no teníamos ni idea que estaban ahí tanto en el templo de Quetzalcóatl como en la pirámide del Sol, allá en Teotihuacán. Y en la pirámide de la Luna me parece que también se encontró, pero Mercurio, por ejemplo, ¿no? Entonces, si nos damos cuenta la posición estratégica de lo que son los templos en Teotihuacán, los principales, que sería el de Quetzalcóatl, el del Sol, el de la Luna, tiene un parecido a las pirámides de Egipto, porque su posición da el mismo reflejo a la constelación de Orión. Hay algo muy interesante, la tumba del rey, la pirámide de Egipto, se ha demostrado también bajo ciertas mecánicas de medición magnética que pudiera ser un portal dimensional. Entonces también aquí pues no sería extraño saber que nuestras pirámides también tienen esa misma mecánica. Exactamente, bueno, es otro punto interesante, que puede ser los portales, uno le dice vórtices energéticos, que precisamente pues están ya frente a nosotros sin darnos cuenta, ¿no? Y pues realmente interesante, Novarro, las investigaciones que has hecho en México, las conferencias, y sobre todo pues que tenemos ya tiempo de conocerte, Novarro, gran amigo también, y que recuerdas que hicimos un evento con Joel Roa. Sí, un gran amigo Joel Roa, muchos saludos a todos los
que participaron allá, Héctor Armenta, varios investigadores estaban. José Luis Rueda. José Luis Rueda, un gran investigador. Así es, y bueno, pues agradecer también a Joel que nos estuvo invitando también allá en su programa para poder hacer esta reunión de investigadores. Así es. Y pues aquí estamos precisamente nuevamente reencontrándonos con nuestro gran amigo Leobardo Peña, que admiro también mucho por las investigaciones, por tus viajes también que has hecho fuera del país, por las investigaciones que has hecho. Y bueno, y pues que amablemente pues nos compartes con el público de Frecuencia Antares Radio. Y pues queremos agradecerte pues el haber venido aquí por muchas veces en este lugar maravilloso que es el Parque Ideos de Coyoacán. Un parque maravilloso, lleno de naturaleza, para estar en contacto con nuestra madre tierra, con el universo, y pues dar a conocer estas investigaciones que desde mi punto de vista pues es una novedad, los siguientes, las piedras radioactivas que se encontraron y el mercurio, y bueno, los vórtices. Y bueno, ya para finalizar, Leobardo, en este caso, para los amigos que quieren ser investigadores, ¿qué les recomiendas hacer para ser investigadores del fenómeno OVNI o la realidad OVNI o fenómenos paranormales? ¿Qué les recomendarías? Bueno, bajo mi testimonio, bajo mi propio pues sentido de la investigación, ante todo me parece que el investigador pues tendría que vivir la propia experiencia. O sea, de ser investigador a ser testigo. Y quienes son testigos tienen que investigar. Entonces me parece que uno de los aspectos que yo recomendaría y que podría sonar contradictorio para mí mismo sería dudar. Dudar, pero sanamente, ¿no? Porque hay mucha información por internet que está intoxicando mucho este tema, mucho el mensaje propositivo, y entonces el sano ejercicio de la duda nos da todo un abanico de posibilidades, y entonces incita a que nosotros tengamos nuestra propia certeza. Entonces hay que tener mucho cuidado con lo que se ve en internet, hay que investigar, hay que leer. Sabemos que hay mucha información por internet que es muy buena, pero no hay como los libros físicos, ¿no? Hay que ir a una biblioteca, hay que investigar. Y una vez que investigamos, si tenemos la posibilidad, hay que ir a esos lugares, hay que preguntar a las personas que han vivido, pues por ejemplo en las provincias. Yo siempre he dicho que los guardianes de tradición, las personas que saben ese conocimiento, nos van a aportar mucha información, porque ellos son los que cuidan, ¿no? Todo este legado. Entonces es cuestionarnos, leer y estar en el lugar de los hechos, ¿no? Efectivamente. Y bueno, seguir cuestionando y en base al cuestionamiento vamos a tener en el corazón siempre la mejor respuesta. Exactamente, Leobardo, y coincido mucho contigo, porque así me pasó en ese libro de los hombres del OVNI de Pedro Ferriz y Francis Luguer. Descubrí que había un lugar que se llama que está ubicado abajo del castillo de Chapultepec. Y gracias a esta investigación que hizo don Pedro Ferriz, me fui al castillo de Chapultepec y efectivamente hay una cueva y hay una zona arqueológica que contactaba a los seres que iba a consultar Moctezuma antes de la conquista, y que le estaban aconsejando lo que tenía que hacer, que era un dios llamado Huema, que aparecía ahí como en forma de huevo, que era como una navecita, pero que también tenía contacto con Tzoncostli, que era un sacerdote de Texcoco, que decían en el pelo rubio, y bueno, pues le advertía que el pueblo mexica estaba a punto de sufrir una tragedia. Exactamente. Pero ya después ya no hubo oportunidad de salvarlo, porque tenía que ayudar nomás, se alimentaba nada más con agua y maíz, nada más. Pero después ya no hubo oportunidad, llegaban ya en el momento indicado, así como sucedió con los mayas, pero ya no hubo oportunidad de salvarlo, porque llegó, precisamente así llegó Huema, pero de pronto llegó otra nave, una especie de pirámide, que ahuyentó a los que iba a rescatar esa nave al pueblo mexica. Y bueno, pues ya le dijeron que tiene que afrontar la situación de Tenochtitlan. O sea, ya no hubo oportunidad de salvar como sucedió con los mayas, que sí se fueron. Ajá. Pero pues aquí ya no sucedió lo mismo. Iba a suceder, pero ya no sucedió. Y descubrí ese lugar precisamente gracias a la investigación documental
Y después la investigación de campo. Exactamente, ¿no? Pues me maravilla, está súper bien enterado de esta, pues, esta historia, que como sabemos, Chapultepec o el Cerro del Chapulín aquí en la Ciudad de México es un lugar de contacto intraterrestre que, como bien has mencionado, pues existió ese vínculo y mandaba a Moctezuma estos emisarios. Una anécdota que te cuento también rápidamente, que es en el Valle de las Siete Luminarias, no solamente estos 7 cráteres, sino hay en un pueblo aledaño, que es Victoria de Cortázar, existe el Cerro del Culiacán o el Teoculhuacán, que hoy ya se le ha reconocido arqueológicamente como el Chicomostoc, o el lugar de las 7 cuevas. Que dice la historia que cuando las 7 tribus náhuatl salieron de migración de Aztlán y recorrieron en búsqueda de la tierra prometida, pues se alojaron en este cerro. Chicomostoc quiere decir 7 cuevas, Chicome 7 Ostoc cueva. Se dice que los náhuatl se metieron a este mundo intraterrestre, obtuvieron el conocimiento de los dioses y pues Huitzilopochtli es el que los guía, ¿no? Y se les da una piedra verde para llegar a la tierra prometida de Tenochtitlan. Es una investigación que también he realizado, que me he comprometido, ya estoy haciendo, bueno, ya tengo un documental acerca del rol cósmico de México, lo estoy reeditando ahora con entrevistas, y es algo que me he involucrado y estoy tratando de difundir a nivel internacional, el papel sagrado y el papel protagónico de México. Tenemos muchas analogías con los hebreos, ¿no? Rápidamente te digo, por ejemplo, el nombre sagrado de México está en las matemáticas, ¿no? México es en el ombligo de la luna. Mestli, luna, chico, ombligo, co, locativo, lugar, en el centro o en el ombligo de la luna. En el alfabeto hebreo existen 2 letras que son las más representativas, que es la mem y la shin, pero tienen un simbolismo. La mem es agua, la shin es fuego. Para los hebreos también existe el locativo ko, como para los náhuatl. Es una rama y una analogía. Entonces, si tú juntas estas letras simbólicas hebreas, la mem y la shin y el locativo ko, mem shin ko, que es muy similar a México, ¿no? Y México es el lugar de la Tlaxinoli, del agua fuego, y en las matemáticas te mencionaba porque Xicome, el número 7, se pronuncia Xicome. Si lo pronuncian varias veces el número 7 en náhuatl, que es Xicome, 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 Xicome. México es el número 7. Entonces la misión sagrada de México está en los números. La perfección. Y podríamos hablar mucho de este tema. También estoy por realizar un libro, porque la misión sagrada de México está a través de las claves de una imagen que no es religiosa, que es la imagen de la mujer vestida de sol. O comúnmente la conocemos como la Virgen de Guadalupe, que es un ícono representativo para, no solo para México, se ha convertido en un ícono para América, ¿no? Y ya trascendido fronteras. Pero hay una investigación muy profunda acerca de ello, no es nada religioso, tiene que ver con una transculturización, por qué los lamas tibetanos llegan a México, por qué están sembrando mucha información, están anclando esta energía. Se cumplió una profecía aquí en México, que bueno, ya será tema de si tú deseas en otra ocasión, pero se cumplió una profecía que la pude documentar, que es acerca de este mensaje, de esta imagen de la mujer vestida de sol. Y precisamente tocando el tema de los monjes tibetanos, el Grupo Antares organizó la 5ª gira por la paz de los monjes tibetanos aquí en México. Se relaciona muchísimo, entonces no es casualidad que estamos aquí. De estas últimas investigaciones que he realizado en Tepoztlán, los lamas tibetanos están muy involucrados en esa zona. Hemos tenido avistamientos y señales de que debe de haber un encuentro con lamas tibetanos allá en Tepoztlán. Allá los llevamos precisamente. Allá, precisamente, bueno, esas sincronías aquí con mi amigo Paco. Así es, Leobardo, fíjate, la sincronicidad que se cumplen las cosas. Así es, y pues
Pues ya, muchísimas gracias. Pues estamos finalizando ya el día de hoy la entrevista. Interesante, ¿no? Muchísimos temas de qué hablar, pero ya vamos a ir desglosando y hablando de diferentes temas en otras ocasiones con nuestro gran amigo, investigador, Leobardo Peña, y pues no se les olvide a sus conferencias. Pues muchísimas gracias, Leobardo, por el día de hoy. Muchísimas gracias. Gracias a por todos. compartir las investigaciones, y pues ahí las esperamos en los